Y me queda todavía mucha duda, por ejemplo, si no les ha llegado a la cabeza a algunos legisladores que pues el tema de si lo consumen o no, pues viene desde casa y desde chiquitos, y si lo quieren, ya conforme vayan creciendo, viene un tema sobre todo de si no lo conoces y si te lo siguen prohibiendo, pues lo prohibido siempre sabe más rico y siempre vamos a terminar viendo lo prohibido. Y qué tan difícil sería para algunos padres simplemente educar a sus hijos y decirles es esto y esto pasa y esto no y esto sí, como no lo hacen, por ejemplo, con el cigarro o con el alcohol, que a estas alturas, pues ya hasta beber y fumar a los 13 años está de moda y ahí no los veo diciendo mucho al respecto. No te entendí al final. Que Solo lo que menciona, senadora, es que o sea, que al final el cigarro y el alcohol es algo que sí es dañino, es algo que sí tiene tóxicos y que los senadores prácticamente no han mencionado nada, no mencionan que hay que alejar a las personas que fuman, que hay que citar a las personas que beben, lo ven tan normal, lo ven tan usual, que parece que no es malo fumar y beber cuando sí es tóxico, cuando sí está comprobado que genera daños y que sí quieren citar a las personas que consumen un churro, o sea, que se lo fuman. ¿Cuál es cómo entendemos esto por parte de algunos senadores, por supuesto, conservadores, que no terminan de ver la claridad del asunto de la mota y, por ejemplo, la comparación, claro, con el cigarro y el alcohol, cuando hay niños, porque el argumento es ese, que hay niños y que no quieren que la mota la fumen los niños, pero sí es más normal ver niños de 13 años fumando y tomando alcohol? por eso te digo que ahí, por ejemplo, si tú quieres verlo desde el aspecto de la ética, que es de alguna manera una cuestión también subjetiva en la que Damián se postula como desde su punto de vista ético y moral, pero yo es lo que estoy cuestionando. El alcohol está santificado y es una sustancia que sí crea muchísimos problemas, muchos daños a la salud, muchos muertos, muchos daños sociales, violencia intrafamiliar, ya sabemos todo lo que ocurre, ¿verdad? Pero tampoco hay que satanizar a la sustancia, porque el problema es la circunstancia. Entonces, si tú lo ves desde un punto de vista ético, es lo que yo decía hace un momento. A tus niños les sirves un animal muerto, un pollito, que tiene tanto derecho a vivir como tú y como yo, y eso no se cuestiona moralmente. Digamos, es otro tema, pero que si tú lo interrelacionas se entiende muy bien. Esta es una planta que no ha matado a nadie, que se consume en el mundo entero desde hace 10,000 años y que tiene diversas propiedades extraordinarias para ayudar a la vida humana. Pero no, eso nos da terror que llegue a nuestros hijos. Sí sabemos que no debe llegar a los niños porque la sustancia no le conviene a un cerebro que está en desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, con la epilepsia, pues ahí se cuestiona otro problema, porque los niños que reciben tratamientos canábicos dejan de tener espasmos, y yo creo que ninguna madre no es feliz en el momento en que ve que su hija o su hijo dejan de tener espasmos con esta medicina, que fue medicina durante 10,000 años, pero se prohibió hace 100 años. Y se prohíbe una planta cuando estamos en mitad de una pandemia zoonótica por comer animales. Bueno, desde ese punto de vista ético, el fundamento moral del que está partiendo la derecha se desfonda. No tiene sentido. ¿De qué estás protegiendo a tus hijos? ¿De que los adultos fumen marihuana? Pues sí, claro que tiene que haber ciertas restricciones para que no llegue a los niños. De eso se trata. Pero de ninguna manera podemos basarnos en cosas que no son científicas, que no son evidencias científicas, y la Corte claramente lo dijo. Hay evidencia de que esto no es nocivo, o al menos tiene muy pocos grados nocivos, como es el caso de los niños, o es el caso de no ponerte a manejar el pacheco, ¿verdad? Está bien, todo eso está en los argumentos de la Suprema Corte,
Y eso es lo que yo creo que tenemos que atender, ya las posturas personales o las posturas subjetivas o lo que cómo creo yo que debe ser el mundo, porque también pues, el senador Cepeda planteó que se hiciera una consulta a la población, pero muchas otras veces lo he escuchado decir en otros temas que los derechos no se consultan, y los derechos no se consultan, se ejercen, se ganan y se ejercen. Entonces la Suprema Corte mandató. Bueno, entonces mandató sobre algo concreto. Entonces Damián dice, pero no mandató sobre la venta o las tienditas, como él le llama, ¿verdad? Pues sí, pero mandató y se tomó ese mandato acorde a la realidad mexicana que hoy requiere liberalizar esta planta por muchas razones de realidades diferentes que el país vive. Entonces, ¿desde dónde lo ves este tema? Y yo creo que una cosa muy importante es ver que el paso hacia las libertades es el camino que estamos queriendo tomar en esta transición pacífica, que es muy compleja, pero en donde se ha dicho muchas veces esa frase sesentera, pero siempre vigente, prohibido prohibir. Ese es el camino que debemos seguir para evolucionar como sociedad desde mi punto de vista. Ya podríamos tener muchos argumentos para ver que el dictamen tiene problemas y todo, pero todas las leyes las tienen. Hay que empezar porque no podemos seguir estancados en hace 100 años.